Muy bien, vamos a iniciar por el tema que es fallo medular, anemia por fallo medular. Bueno, ya. Dale al siguiente, por favor. Bueno, las insuficiencias medulares van a estar constituidas de un grupo muy grande, heterogéneo, pero que tienen con común es un fracaso en la función hematopoyética. Como función hematopoyética, vamos a determinar que probablemente las tres líneas celulares vistas en el hemograma van a estar deficientes, ¿no? Van a estar disminuidas. Pueden ser dos líneas celulares o pueden ser tres líneas celulares. Eso se entiende como el grupo heterogéneo que tiene como común el fallo medular que corresponde al fracaso de la misma función y por ende hay una disminución de las líneas celulares, que lo vemos en el hemograma. Pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo. Principalmente vamos a incidir en lo que es aplasia medular, ¿no? Dale al siguiente, por favor. Bien, una clasificación también simple de las insuficiencias medulares cuantitativas son aquellas que pueden ser adquiridas. Ahí tenemos la aplasia medular adquirida. Y las congénitas principalmente son anemia Fanconi y la disqueratosis congénita. Hay unas selectivas también que tienen que ver con un grupo de células o líneas celulares, ¿no? Y que, bueno, a nivel de glóbulos rojos puede ser la aplasia pura, solamente de glóbulos rojos. Las trombocitopenias, que hay un grupo amplio ahí, que pueden ser idiopáticas, después que estudias por mucho la causa de la trombocitopenia, no encuentras una etiología, y que muchas de ellas pueden ser farmacológicas, ¿no? Y las neutropenias que tienen que ver mucho con el sistema inmune y que pueden conllevar a un estado de gravedad del paciente, ¿no? También hay un grupo idiopático y también que tiene que ver con fármacos. En las congénitas hay unas enfermedades no muy frecuentes, ¿no? Pero que es necesario tenerlo presente, ¿no? Como el síndrome de Blackfan-Diamond, el síndrome de Cosma, la disgenesia reticular, etcétera. Dale la siguiente, por favor. Entonces vamos a recordar que las principales eh, insuficiencias medulares congénitas son la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita, ¿no? Estas patologías son, pues, prácticamente de la edad pediátrica, ¿no? Son reconocidos en los niños, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Entonces, Fanconi fue el primero que determinó, vio, reportó esta clase de anemia en la edad pediátrica, ¿no? Y viene a ser la causa más frecuente de insuficiencia medular congénita, ¿no? Van a haber citopenias aquí y alto riesgo de presentar cáncer, ¿no? Principalmente leucemia aguda. Estos pacientes, en su progreso, muchos de ellos conllevan a leucemias agudas. La forma de presentación más habitual es la disminución de plaquetas y, bueno, estos pacientes, aparte de la leucemia que presentan, más la trombocitopenia, tienen tendencia mucho al sangrado. Se han implicado una serie de genes implicados, ¿no? Pero hay que recordar que la mayoría de casos sigue un patrón de herencia recesivo.
Dale al siguiente, por favor. La disqueratosis congénita va a ser producida por genes que están implicados en el mantenimiento de la longitud de los telómeros, ¿no? Cuando hay una deficiencia en la longitud de los telómeros por algunos genes que están implicados en el alargamiento, conservación de los telómeros, se produce esta enfermedad. Recordar que el mantenimiento de los telómeros está relacionado con el envejecimiento y con algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, hay mutaciones aquí que, eh, bueno, producen que no haya un buen mantenimiento en los telómeros, ¿no? Hay una triada clásica reconocida que es de una pigmentación cutánea en forma de retículo, distrofia unguial y leucoplasia oral. Es la triada clásica de los niños con disqueratosis congénita. Dale el siguiente, por favor. Entonces ahí vemos una fotografía de un niño, ¿no? Con unas lesiones térmicas, dermatológicas a nivel de rostro, en forma de retículo. Vemos en las uñas una distrofia ungueal y a nivel de lengua leucoplasia. Entonces es la triada clásica de la disqueratosis congénita. Realmente estos pacientes progresan a leucemia. Principalmente al inicio tienen trombocitopenia. ¿Ya? Dale el siguiente. En cuanto a anemia plástica, eh, ya vamos viendo las que son adquiridas, ¿no? En su mayoría, el 90% son de tipo adquirido, ¿no? Aquí encontramos, bueno, una médula ósea hipocelular que puede producir tanto visitopenias como pancitopenias, ¿no? Cuando la pancitopenia es progresiva, es constante, puede conllevar a la fibrosis de la médula ósea. Entonces, una causa de pancitopenia para recordar era, por ejemplo, la deficiencia por cianocobalamina, ¿no? Aquí vemos otra enfermedad que también puede cursar con pancitopenia. Entonces, identificar los problemas de salud de pancitopenia y ya tenemos dos entidades que pueden ser causantes de pancitopenia. Un poco lo bueno que la incidencia de anemia plástica no es muy común, ¿no? En el mundo occidental se prevé aproximadamente 2 a 5 casos nuevos por millón de habitantes al año, pero principalmente ocurre en adultos jóvenes, entre las edades de 10 y 25 años. Ahí lo siguiente. En la fisiopatología hay hipótesis, el modelo es complejo, pero lo más aceptado es que se reconoce una respuesta inmune inapropiada frente a las propias células madre hematopoietíticas, ¿no? También tiene que estar acompañado de efectos intrínsecos de las mismas y en un huésped genéticamente susceptible a que estas situaciones puedan tener efecto. Dale al siguiente, por favor. Entonces, puede ser un virus, por ejemplo, como ponen ahí en la figura, un virus, ¿no? En un huésped susceptible, ¿no? Este huésped susceptible, pues, a nivel celular puede producir factor de necrosis tumoral, interferones, que pueden llegar a la célula hematopoietica, ¿no? A la stem cell, para que en algún sentido, de repente, aumente
aumenta la apoptosis o la muerte celular programada, disminuye el ciclo celular, ¿no? Eh, Conjuntamente con mutaciones, con disminución de la longitud de los telómeros, ¿no? Y que al final van a dar una insuficiencia medular, ¿no? Entonces ahí hay tres situaciones que se juntan ahí para la fisiopatología de la anemia plástica, ¿no? ¿No? Situaciones, por ejemplo, que pueden ser un virus, ¿no? Un huésped genéticamente susceptible, ¿no? Y un individuo genéticamente susceptible, pero que sus células hematopoyéticas sean susceptibles al daño, ¿no? De los elementos extraños. Por ejemplo, hay un virus que es bastante frecuente en la etiología de la anemia plástica, que es el virus, el parvovirus. El parvovirus, en algunos pacientes con anemia plástica se ha demostrado una relación, ¿no? Pero hay pacientes que tienen parvovirus, pues, pero no desarrollan anemia plástica. Entonces debe haber una triada ahí en conjunto para que se pueda desarrollar la insuficiencia medular. Dale al siguiente, por favor. En la patogenia se reconocen cuatro mecanismos, son excluyentes. Los cuatro mecanismos es un mecanismo inmune. Pueden haber anomalías clonales adquiridas, toxicidad directa sobre las células hematopoyéticas, mutaciones en la línea germinal y acortamiento de los telómeros. Esos son los cuatro mecanismos patogénicos que hay que recordar que intervienen en la causalidad de la anemia plástica. Dale a la siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos los cuatro mecanismos patogénicos de la anemia plástica, un mecanismo inmune, ¿no? Puede haber anomalías clonales adquiridas, una toxicidad directa sobre las células hematopoyéticas y algunos mecanismos como son las mutaciones a nivel de líneas germinales y acortamiento de los telómeros. En cuanto a destrucción inmunológica, ¿no? O un factor inmunológico presente, las causas idiopáticas están presentes en su gran mayoría, un 80% son de causas idiopáticas, pero también hay un pequeño porcentaje, pero importante, ¿no? Que se ve en los pacientes, en muchos de ellos, que, por ejemplo, pueden estar infectados con ciertos virus, ¿no? Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes, el virus de VIH, por dar algún ejemplo. Eh, y en lo que es toxicidad directa sobre células hematopoyéticas, ¿no? Existen fármacos y químicos industriales, ¿no? Se ha visto también un aumento de pacientes con anemia plástica que son agricultores o que conviven con fertilizantes, ¿no? Y se cree que estos pueden dañar directamente a las células hematopoyéticas. Obviamente siempre en personas susceptibles genéticamente, ¿no? Entonces ahí hay que recordar porque si es que alguna vez vemos algún paciente con anemia plástica, probablemente sea un adolescente, un joven, ¿no? Que vive en el campo, que sus padres son agricultores, que duermen en la misma habitación con fertilizantes, ¿no? Entonces, es un mecanismo patogénico importante. Dale al siguiente, por favor. Muy bien, recordar también que las radiaciones ionizantes, ¿no?
las radiaciones ionizantes de todo tipo y también ahí está implicado las radiaciones que tienen que ver con el tema laboral, sobre todo los colegas que son radiólogos, ¿no? Eh, los colegas radiólogos tienen un tiempo determinado que trabajan y se cuidan de las radiaciones, porque, bueno, algunos de ellos tienen probabilidades, ¿no? Que puedan tener, en este caso, una anemia plástica, ¿no? Las radiaciones ionizantes se relacionan bastante en cuanto a la etiología de la anemia plástica, ¿no? Los fármacos también están relacionados ahí y hay que recordarlos, ¿no? Hay que tenerlos presentes. Es probable que el fármaco a nivel mundial más relacionado y pregunta de examen con la etiología de la plasia medular adquirida sea el cloranfenicol. En el siglo pasado, mis maestros, los médicos clínicos recetaban, indicaban, prescribían cloranfenicol, ¿no? Pero ya había algunos datos internacionales de que el cloranfenicol, pues, causaba en algunos pacientes anemia plástica, ¿no? En el Perú no es muy frecuente, ¿no? Pero teóricamente siempre va a existir eso, del cloranfenicol relacionado con la producción de anemia plástica. Entonces, ya han salido medicamentos o fármacos, digamos, por ejemplo, con igual eh, eh, cobertura antibiótica, que tendrían menos efectos colaterales o la probabilidad menor de producir anemia plástica, ¿no? Entonces hay que recordar sobre todo el cloranfenicol. Ustedes, cuando hagan serums, probablemente van a encontrar cloranfenicol en su puesto de salud, pero no es un fármaco actualmente muy prescrito. Pero probablemente es el fármaco que más se relaciona históricamente con la etiología de la aplasia medular. Eh, y hay que recordar otros fármacos ahí, la indometacina, por ejemplo, las sales de oro, esto lo pueden ver generalmente en reumatología, anticonvulsivantes, antipalúdicos, diuréticos tipo acetazolamida, antitiroideos, etcétera, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta porque podrían ser causantes dentro de la clínica en un paciente con sospecha de anemia plástica. Hay que buscar, hay que ir, hay que preguntar sobre los fármacos que pueden haber prescrito o automedicado. Y los productos químicos que habíamos hablado un poco, ¿no? Derivados del benceno, hidrocarburos, insecticidas. Miren ustedes, también dentro de los insecticidas hay uno utilizado también en el siglo pasado, todavía se sigue utilizando, que es el lindano para la escabiosis, ¿no? O para matar los ácaros, para erradicar el Sarcoptes scabiei, ¿no? El agente etiológico de la sal, ¿no? Entonces, a veces periféricamente se puede usar todavía lindano, ¿no? También para otros ectoparásitos también se puede usar, ¿no? Entonces, también podría ser un causante, teóricamente, dentro de lo que es aplasia medular. Los virus también, ya habíamos hablado del VIH, Epstein-Barr, virus del herpes humano tipo 6, ¿no? Sobre todo en especial tras un trasplante hematopoyético. Y virus inclusive de la hepatitis A y hasta hepatitis B, ¿no? La hepatitis A es un virus que últimamente se encuentran brotes. Hay pacientes que están llegando a los hospitales, sobre todo adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes, con infección con hepatitis A, ¿no? Dale al siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la sintomatología, va a estar dado de acuerdo a la afectación de las líneas celulares, ¿no? Si tenemos una pancitopenia presente y a predominio, por ejemplo, neutropénico,
el paciente va a tener susceptibilidad a las infecciones y sobre todo infecciones graves, ¿no? Si tiene una pancitopenia o visitopenia, pero a predominio de plaquetas, probablemente va a haber tendencia al sangrado. Entonces va a depender de la cuantía y la afectación de qué línea celular. Eh, Estos pacientes, como se van a tener pancitopenia y va a haber leucopenia y probablemente neutropenia, pueden ser susceptibles a infecciones, ¿no? Pero la infección grave va a ser rara al inicio de la enfermedad, ¿no? Eh, es frecuente que los pacientes generalmente vayan ya en una etapa un tanto avanzada, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes llegan con una sepsis o un yodo séptico, ¿no? Y cuando inclusive realizamos estudios, podemos detectar o tener una alta sospecha que inclusive puede haber una invasión fúngica, ¿no? Entonces, los pacientes hay que, aparte de darle antibiótico de amplio espectro, también hay que darle antimicóticos, ¿no? Y conversar con los familiares, ¿no? De la gravedad del estado del paciente. Pero generalmente las infecciones no son graves al inicio. A veces hemos detectado pacientes que, bueno, en emergencia llegan con infecciones repetidas, ¿no? Y no tienen factores de riesgo observables a primera instancia, o, o por la premura del tipo de emergencia no estudiamos bien al paciente y vienen con infecciones del tracto urinario a repetición o neumonías a repetición en pacientes relativamente jóvenes. Entonces, ahí hay que un poquito estudiar mejor al paciente. A veces se nos van visitopenias no tan severas, ¿no? Es un paciente que después nuevamente reingresa y se descubre algún tipo de insuficiencia medular. Lo que es importante aquí en la anemia plástica es que la presencia de visceromegalia, es decir, esplenomegalia o hepatosplenomegalia y adenopatía, estamos hablando de adenopatías pues no reactivas o inflamatorias, ¿no? O sea, adenopatías que pueden constituir una enfermedad de tipo oncológica. Si hay estas situaciones, debemos dudar del diagnóstico de anemia plástica, ¿no? Debemos dudar del diagnóstico de anemia plástica. Si tú ves un paciente con pacitopenia, joven, ¿no? De repente tiene las plaquetas muy bajas o una neutropenia importante y tiene, por ejemplo, factores que han usado clorfenicol o usa insecticidas, vamos a suponer que calce todo para una sospecha alta de anemia plástica, tú lo puedes descartar con un buen examen físico, ¿no? Un buen examen físico para descartar si hay visceromegalias o adenopatías. Si hay esas situaciones, descartas tú que sea anemia plástica y los diagnósticos diferenciales piensas en otras entidades. Dale la siguiente, por favor. En el laboratorio vamos a encontrar, como la mayoría de enfermedades, una anemia tipo normocítica normocrómica, muy pocas veces macrocítica, y el recuento de reticulocitos va a estar bajo. El recuento de reticulocitos va a estar bajo porque precisamente pues, el fallo es a nivel medular, ¿no? Entonces, también van a estar bajo los reticulocitos. Ya habíamos hablado que dentro de la pancitopenia va a haber leucopenia y dentro de ellos una disminución selectiva de neutrófilos. A menos neutrófilos, más gravedad del paciente, menos protección inmune del paciente, ¿no? Va a haber también una trombocitopenia dentro de la pancitopenia y habitualmente menos de 50.000 plaquetas, menos de 50.000 plaquetas. Ya van a tener la clase de trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Donde también hay un problema de plaquetas, e inclusive cuando es menos de 20.000, pues, de plaquetas, ya teóricamente, en lo que es trombocitopenia inmune primaria, puede haber una hemorragia intracerebral espontánea, ¿no? Entonces, en estos pacientes también vamos a encontrar una trombocitopenia generalmente en menos de 50.000.
Y esto es importante porque vas a encontrar una marcada hipocelularidad, ¿no? A nivel de médula ósea, eso lo encuentras con la biopsia, ¿no? Entonces vas a encontrar que más del 75% de la médula va a estar ocupado por grasa. Entonces, cuando el hematólogo, ¿no?, hace una biopsia, ¿no? Este, y bueno, después lo lee o lo manda a otro colega para que le dé una lectura, va a encontrar un 75% más de ocupación de grasa de la médula ósea. Esto es un dato muy importante para el diagnóstico. Es típica también la ausencia casi total de los megacariocitos, también estos productores de plaquetas, ¿no? La ferritina puede estar también elevado como un marcador de reactante agudo. Puede estar bastante elevado también, hay que tenerlo presente. Dale lo siguiente, por favor. Entonces, es una biopsia, biopsia de médula ósea, ¿no? Donde podemos ver poco tejido hematopoyético, ¿no? Y el resto de tejido está ocupado por tejido eh, de grasa, ¿no? Entonces, hay un más del 75% de esto. Es un dato muy orientativo para decir que hay un fallo medular, una insuficiencia medular y puede el paciente presentar aplasia medular. Da el siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico puede ser relativamente sencillo, ¿no? Tú tienes que tener, pues, una alta sospecha a través de la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, ¿no? Pero si hay dudas y dentro de los diferenciales no te quedan otras alternativas, tú tienes que ir al aspirado más biopsia de la médula ósea. Entonces, en el diagnóstico se considera cuando ocurren los siguientes parámetros. Dos o más citopenias. Vas a encontrar una hemoglobina generalmente menos de 10, neutrófilos menos de 1,5 por 10 a la 9 y plaquetas menos de 50 por 10 a la 9, es decir, menos de 50.000. Vas a encontrar una médula ósea hipocelular, es decir, menos del 25% de células hematopoyéticas, o también lo que quiere decir igual, más del 75% de tejido graso en la médula ósea. En presencia de en ausencia de otras causas que justifiquen esto. Y encontrando una médula ósea hipocelular, pues tú ya tienes casi el 95%, ¿no? De que se trata de una aplasia. Dale la siguiente, por favor. Entonces, es importante también aquí hacer un parámetro, una pausa para, como futuros médicos generales, identificar el problema de salud, ¿no? Y considerar, pues, los mecanismos que producen pancitopenia dentro de los diferenciales, ¿no? No toda pancitopenia que vean, ¿no?, va a ser anemia plástica, ¿no? No toda pancitopenia que vean va a ser anemia plástica. Puede ser una cirrosis, puede ser una anemia megaloblástica que hemos visto, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos. Uno es el mecanismo de infiltración de la médula ósea. Y aquí tenemos, pues, enfermedades oncológicas, tanto hematológicas y no hematológicas. Enfermedades infecciosas, a la cabeza en nuestro país, la tuberculosis. Una tuberculosis miliar, ¿no?, se puede conducir a un infiltrado a nivel de médula ósea, ¿no? Hay varios tipos de tuberculosis, ¿no? Creo que han llevado infectología.
Hay varios tipos de tuberculosis. Estamos hablando de tuberculosis miliar. Hay un parásito que probablemente lo van a conocer o lo van a ver mejor cuando hagan sus erupts, que es la leishmania, ¿no? La leishmaniasis, ¿no? Producida por la manta blanca o títira, ¿no? Este, la leishmania que produce unas úlceras dermatológicas, ¿no? Generalmente en el poblador andino. La leishmaniasis también te puede eh, comprometer la médula, te puede infiltrar leishmania en la médula. No es muy común, pero se puede presentar. Y hay algunas enfermedades de depósito que no son muy comunes, ¿no? De la siguiente, otro mecanismo de pancitopenia es, bueno, disminuir la función hematopoyética, ¿no? Entonces ahí tenemos los virus, hepatitis A, como hemos visto, el VIH, el parvovirus B19, que es relativamente común en estos pacientes de anemia plástica, ¿no? Ya hemos visto el déficit de vitamina B12, ácido fólico, algunos medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos. Algunas enfermedades de tejido conectivo y cuando hay destrucción de las células madre hematopoyéticas por quimioterapia o radioterapia. Dale lo siguiente. Destrucción periférica puede ser una enfermedad no muy, un síndrome no muy común que es la histiocytosis, secundario a activación del sistema retículo endotelial, secundario a hiperesplenismo también, y ahí lo más común que van a ver probablemente de pancitopenia sea la cirrosis, ¿no? El paciente con hepatopatía crónica, cirrosis, es lo que probablemente van a ver más común como causante de pancitopenia, ¿no? Los síndromes linfomeloproliferativos, que es más común generalmente en las personas de edad avanzada, ¿no? Dale lo siguiente, por favor. Entonces, lo que yo quiero que tengan presente, por favor, es que cuando vean una pancitopenia, es decir, disminución de leucocitos, disminución de hemoglobina, disminución de plaquetas, no piensen lo primero en anemia plástica. No, no quiero que piensen eso. Probablemente es un paciente que tomó alcohol toda su vida y está haciendo una hepatopatía crónica y lo van a estudiar mejor en el otro ciclo en gastroenterología, pero es lo que vemos mayormente en la práctica como probablemente la enfermedad más causante, más prevalente de pancitopenia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial a través de la pancitopenia, ¿no? Pero en lo que nos compete aquí, la clínica y el estudio medular pueden ser suficientes para excluir la mayoría de procesos, ¿no? Con eso que hemos visto del más del 75% de ocupación de grasa en el tejido hematopoyético, que lo tenemos en la médula ósea. Dale al siguiente, por favor. Esta es una clasificación muy importante, pronóstica de la aplasia medular adquirida, que tiene que ver, pues, con las líneas celulares, ¿no? Porque tú puedes calificar a una anemia, ¿no? A una aplasia, perdón, medular, si es moderada, grave o muy grave, ¿no? Vamos a empezar con lo peor, que es la muy grave, aplasia medular adquirida muy grave, ¿no? Aquí el key del asunto es que los neutrófilos van a estar menos de 200 por microlitro, ¿no? Entonces tenemos una anemia grave, pero ahí los neutrófilos ya no van a ser menos de 500 por microlitro, sino menos de 200.
Obviamente también pueden tener plaquetas menos de 20.000, ¿no? Reticulocitos también bajos, pero lo que define una aplasia medular muy grave es esta característica de los neutrófilos. Cuando veamos aquí estos pacientes tenemos que aislarlos de preferencia, hacer un aislamiento invertido, ¿no? Un aislamiento invertido donde, bueno, los familiares van a entrar, por ejemplo, con mascarillas N95, vestirse así con ropa especial, lo ideal, ¿no? El paciente sí puede estar con su mascarilla simple, ¿no? Lavado de manos, limitación de personal médico y asistencial y de familiares a la habitación, ¿no? Porque son pacientes muy susceptibles a infecciones graves, ¿no? Y tienen pues que estar prescritos con antibióticos de amplio espectro y también este antifúngico, ¿no? Porque son pacientes que tienen una aplasia medular muy grave, ¿no? Entonces, recordar por favor esta diapositiva, puede venir en el examen a manera de ejemplo, ¿no? Paciente, varón de 17 años de edad, ingresa por moretones, sangrado, ¿no? eh, Se le puede poner como el uso de clorafenicol por una fiebre tifoidea, ¿no? Y que hay una alta sospecha de anemia aplásica adquirida y que se encuentran ciertos valores, ¿no? Es cómo califica usted a la aplasia medular adquirida, ¿no? Entonces hay que más o menos proyectarnos a las preguntas que pueden venir en el examen. Porque son preguntas siempre que uno tiene que plantearse, que uno tiene que recordar ante ciertos pacientes, ¿no? ¿No? Ante ciertos pacientes. Muy bien, dale el siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento de la plasia medular, el objetivo primario es mejorar las citopenias, porque mejorando las citopenias vamos a mejorar la sintomatología y vamos a disminuir la probabilidad de complicación, ¿no? Entonces, pacientes con aplasia medular grave o muy grave, y aquellos pacientes también con aplasia medular moderada, pero citopenia grave de al menos de una línea, deben iniciar tratamiento. Dale la siguiente, por favor. Lo vamos a ver mejor en una diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, no? Siempre en problemas a partir de ahora en adelante, la guía clínica generalmente en lo que es trasplante de médula, enfermedades oncohematológicas, siempre lo que van a ver después con mieloma múltiple, etcétera, se clasifica generalmente en estos grupos etarios, ¿no? En menores de 20 años, de 20 a 50 años y mayores de 50 años, ¿no? Que en menores de 20 años, con un donante familiar, ¿no? Idéntico, el trasplante hematopoyético se considera el tratamiento, es de primera línea, de primera línea. En pacientes de 20 a 50 años, ¿no? Con donante familiar idéntico, el trasplante se considera también el tratamiento de primera línea, pero muchas veces no hay, no existe este familiar idéntico, ¿no? Si no existe eso, el tratamiento inicial es el tratamiento inmunosupresor. Y en los mayores de 50 años, el tratamiento de primera lesión en la actualidad es el TIS, tratamiento inmunosupresor. Dale la siguiente, por favor. Entonces, este es un resumen. Lo a rescatar es que, por ejemplo, como ven ahí, existe un fármaco llamado el trombopag. El trombopag. El trombopag. El trombopag
Es un fármaco que tiene la particularidad de aumentar las plaquetas, por ejemplo, ¿no? Se están haciendo investigaciones de este fármaco en la lucha contra el dengue en otros países, claro está, ¿no? El Trombopag. El Trombopag, por ejemplo, es un tratamiento de segunda línea también para los pacientes con trombocitopenia inmune primaria o PTI. Entonces, pero es un tratamiento de segunda línea. Aquí también podría, miren ustedes, sobre todo en pacientes de 20 a 50 años y mayores de 50 años, el Trombopag es un medicamento de segunda línea. Lo otro lo hemos ya identificado y hablado. Recordar esto también, ¿no? Para tenerlo en consideración, cuáles son las opciones de tratamiento actuales para el paciente con aplasia medular. Rápidamente, por favor, pon el otro tema de las anemias hemolíticas. Muy bien, vamos a entrar a un capítulo enorme, importante, gigante, que son las anemias hemolíticas. Vamos a dar los tips, sobre todo de anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Que es lo que más frecuente vamos a ver o es probablemente que vamos a ver, ¿no? Y hay que saberlo identificar, ¿no? Con un grupo de compañeros que rotan conmigo hemos visto una anemia hemolítica, ¿no? Autoinmune. Hemos visto una anemia hemolítica autoinmune. Inclusive hablaron con el paciente y el paciente eh, contó su experiencia, ¿no? Y cómo médicos, inclusive de Lima, no identificaban muy bien su sintomatología, ¿no? Por suerte aquí un poco le hemos identificado y por lo menos hemos avanzado en su estudio, tratamiento y las pautas que debe seguir el paciente, ¿no? Muy bien. Dale la siguiente, por favor. Entonces, también es un grupo grande, heterogéneo, donde la característica fundamental es el acortamiento de vida de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, su vida promedio, su tiempo de vida media son 120 días. Cualquier situación que acorte esta vida de los glóbulos rojos, pues va a disminuir su producción, va a conllevar una anemia. Y esta destrucción, pues, precoz, digamos, ¿no? Va a conducir a que se presente esta anemia hemolítica. Aquí ocurre una hemólisis, una lisis, un rompimiento del glóbulo rojo, ¿no? Laboratorialmente, en la mayoría, en un conjunto así de las anemias hemolíticas, vamos a ver un aumento de los reticulocitos. Los reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes, los glóbulos rojos jóvenes, que aumentan en una cantidad importante para tratar de suplir, tratar de mejorar la anemia que se está presentando. Porque periféricamente hay lisis, rompimiento, destrucción de glóbulos rojos. Salen los glóbulos rojos para cumplir las funciones que ya hemos visto, básicas de los glóbulos rojos. El principal es el transporte de oxígeno. Va a haber también una elevación de la bilirrubina indirecta en gastroenterología. En el próximo ciclo van a haber pacientes, en su mayoría, con bilirrubina directa. Hay una enfermedad, por ejemplo, que es bastante común, sobre todo en mujeres de mediana edad, con sobrepeso, obesidad, que son la colelitiasis, es decir, la presencia de cálculos en la vesícula, y que puede conllevar a una pancreatitis, puede conllevar a una coledocolitiasis, es decir,
la presencia a manera de obstrucción en un conducto llamado colédoco y el paciente pues hace una ictericia, pero vas a encontrar ahí una ictericia a predominio directo. Aquí es diferente, es una ictericia, pero a predominio indirecto. No quiere decir que cuando tú encuentres una bilirrubina a predominio directo, lo primero que pienses es en anemia hemolítica, ¿no? Pero tenlo en cuenta, considera. Y también hay una enzima que es la lactato deshidrogenasa, la LDH, también está aumentada. Entonces, la bilirrubina indirecta y la LDH se pueden considerar como los marcadores básicos de hemólisis, los marcadores laboratoriales básicos de hemólisis, ¿ya? También puede haber un descenso de la lactoglobina y de la hemopexina. Sobre todo la lactoglobina, que es una molécula producida por el hígado, ¿no? Va a descender bastante. Recuerda también cuando nosotros vimos eh, anemias carenciales, sobre todo por déficit de vitamina B12, ¿no? Vimos que también puede haber una hemólisis intramedular, pero de poca consideración, ¿no? Ahí también la bilirrubina indirecta estaba un poco aumentada y la LDH también. Es por eso que el paciente con déficit de vitamina B12 puede tener un tinte pálido, medio amarillento, ¿no? Característico. Tú le dosas exámenes y va a estar la bilirrubina indirecta un poco aumentada. Pero la anemia hemolítica va a estar bastante aumentada. Muy bien. Entonces, hay que recordar estos datos laboratoriales, porque te dan bastante sospecha de que podría estar ante un paciente con anemia hemolítica. Dale lo siguiente, por favor. La clasificación se divide en dos grandes grupos, aquellos hereditarios y aquellos adquiridos. Los hereditarios va a haber un defecto congénito en alguna parte o estructura del glóbulo rojo. Y ahí lo clasificamos en membranopatía, donde va a haber una alteración a nivel de la membrana del eritrocito. Enzimopatías, va a haber un déficit o ausencia o disminución de algunas enzimas importantes ahí. Las talasemias y las hemoglobinopatías, que tienen que ver con la formación de hemoglobina. Las adquiridas se dividen básicamente en causa inmune y de causa no inmune. Estas adquiridas vamos a darle más eh, énfasis porque es lo que probablemente vamos a ver mayormente en la edad adulta. Dale la siguiente, por favor. Es otra clasificación etiopatogénica, anemias corpusculares y extracorpusculares. Corpusculares que tienen que ver con el glóbulo rojo mismo, ¿no? Y las extracorpusculares que son anomalías extrínsecas adquiridas que comprometen el glóbulo rojo. Ve la siguiente. Entonces aquí tenemos que ver las anemias hemolíticas, principalmente el glóbulo rojo, que afectan a una estructura del glóbulo rojo, y tenemos aquellos que alteran la membrana. La más característica, la más prevalente, es la esferocitosis hereditaria. En cuanto a las alteraciones enzimáticas o las enzimopatías, probablemente la más frecuente, la más estudiada es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En cuanto a alteración de la síntesis de las hemoglobinas, tenemos las hemoglobinopatías estructurales y también las talasemias. Y tenemos una adquirida, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Hay que recordar que todas las anemias hemolíticas corpusculares son extravasculares. Extravasculares, ¿no? Extravasculares.
excepto que en la deficiencia de glucosa 6-fosfato, ¿no? Puede ser también intravascular. Y aquí, de las anemias hemolíticas corpusculares adquiridas, también intravascular es la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Qué quiere decir con extravascular e intravascular? Extravascular, como dice el nombre, sucede la anemia a la hemólisis, la anemia hemolítica, en el sistema retículo endotelial, por ejemplo, en el vaso, en el hígado, por dar un ejemplo. En cambio, las intravasculares suceden dentro del vaso sanguíneo. Lo que sucede dentro del vaso sanguíneo puede ser más complejo, más grave. Entonces hay que considerarlo esto, ¿ya? Dale lo siguiente, por favor. Siguiente. Las extracorpusculares, bueno, aquí ya tienen que ver las anemias hemolíticas autoinmunes por autoanticuerpos, ¿no? Ahí tenemos los dos clásicos, que es por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. También puede haber una anemia hemolítica aloinmune, por ejemplo, una reacción post-transfusional. Y hemos hablado en la anterior clase de mis alumnos de práctica que hay que pensarlo 2 veces cuando vamos a transfundir a un paciente. Cuando el paciente viene con una anemia severa, vuelvo a repetir, paciente viene con una anemia severa y está inestable hemodinámicamente, no lo pensamos, pues tenemos que transfundir porque probablemente puede estar en riesgo su vida. Pero si viene un paciente con una anemia severa, pero está estable hemodinámicamente, ¿por qué vamos a tener que transfundir 2 o 3 paquetes para llegar a una hemoglobina que nosotros consideremos aparentemente estable o normal? Porque me puede dar una reacción post-transfusional grave y me puede dar una anemia hemolítica aloinmune. ¿De acuerdo? La enfermedad hemolítica del recién nacido lo van a ver en pediatría por incompatibilidad sanguínea, sobre todo incompatibilidad RH, ¿no? Madres con O negativo, ¿no? El padre O positivo y el bebé sale O positivo. Esa interacción entre el O negativo y el O positivo, ¿no? Puede dar una enfermedad hemolítica recién nacido que puede ser grave, ¿no? ¿Hay medicina para evitar esto? Sí, hay medicina. Eso lo van a ver profundidad cuando hagan pediatría, neonatología. También hay que ver las causas no inmunes, que son muy importantes. Ahí tenemos causas mecánicas, tenemos las microangiopatías, la coagulación intravascular diseminada, el famoso CID, la púrpura trombocitopénica trombótica, el llamado PTT, el síndrome hemolítico urémico, llamado CHU, que lo van a ver también en pediatría y probablemente lo han visto algo en nefrología, ¿no? Estas pueden ser graves, son microangiopatías, microangiopáticas. En lámina periférica tú vas a ver una característica importante, que son los esquistocitos, que son glóbulos rojos fragmentados. Cuando veas en una lámina periférica esquistocitos, glóbulos rojos fragmentados, podría tratarse de una anemia microangiopática. En resumen, es una anemia moderadamente o grave, ya una anemia hemolítica grave. Puede haber prótesis valvulares, ¿no? Hay personas que les han cambiado válvulas o las válvulas no son funcionantes, tienen un tipo importante las válvulas. Eh, estas válvulas, estas prótesis pueden dar una anemia hemolítica mecánica. La hemoglobinuria de la marcha y del deporte, ¿no? Eh, Maratonistas o aquellos que hacen un esfuerzo físico importante pueden presentar hemoglobinuria asociada al deporte o de la marcha, ¿no? No es muy grave, pero
se ha visto en algunos atletas de alto rendimiento. Y hay parásitos también, ¿no? En nuestro sector, ¿no? Malaria, el Clostridium perfringens, ¿no? Y también puede haber una activación del sistema retículo endotelial, ¿no? Por ejemplo, por hiperesclerismo. Dale lo siguiente, por favor. Muy bien, ya hemos hablado de eso, la hemólisis intravascular y extravascular. Dale lo siguiente. El intravascular es probablemente más grave, ¿no? El siguiente es un esquema de cómo se forma la hemólisis intravascular y extravascular. Dale lo siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, hay una triada también clásica, una triada así como la triada clásica en la disqueratosis congénita, en la exposición anterior, también hay una triada clásica a la mayoría de anemias hemolíticas, ¿no? Siempre vamos a encontrar un paciente con anemia, ictericia, ¿no? Y esplenomegalia, ¿no? Anemia, ictericia y esplenomegalia. Sin embargo, pues como ustedes son unas personas igual de inteligentes que uno, ya se pueden haber dado cuenta que no todas pueden hacer esplenomegalia, porque si yo tengo una anemia hemolítica intravascular, ¿no? Probablemente no me esté haciendo esplenomegalia, ¿no? Más son las extravasculares. Pero así en términos general se considera teóricamente la triada, ¿no? Relacionada con la anemia, con el síndrome hemolítico, ¿no? Muy bien, y hay otras también, ¿no? Que tienen algunas características con ciertas enfermedades, ¿no? Como vamos a ver. Dale la siguiente, por favor. Como hemos mencionado, a nivel de alteración de membrana del glóbulo rojo, probablemente la más frecuente sea la esferocitosis hereditaria. Es una forma, probablemente la más común, de anemia hemolítica hereditaria. Se transmite en su mayoría en forma autosómica dominante. Y aquí hay mutaciones de proteínas que constituyen el esqueleto, pues, de la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Las más frecuentes a nivel de la espectrina, la banda 3, la quirina, la proteína 4.2. Los casos leves se diagnostican de forma casual en adultos. Estos pacientes pueden presentar cálculos y cólicos biliares. Hace poco hablé que los cálculos biliares, las piedras en la vesícula, generalmente vemos a una mujer con sobrepeso, obesa, entre 35 y 55 años. Tú ves una persona obesa, mujer o con sobrepeso, entre 35 y 55 años, que llega a emergencia con las manos debajo del reborde costal derecho, fijo que es un cólico biliar. Probablemente es un cólico biliar, ¿no? Pero estos cálculos realmente son cálculos de colesterol. Pero en esta enfermedad los cálculos no son de colesterol, son otro tipo de cálculos que aquí se presentan. Entonces, cuando veamos un paciente joven y llega a emergencia, no obeso, no con sobrepeso, varón, ¿no? Por dar un ejemplo, desde los 15 años, 16 años, 18 años, 20 años, llegan y se le descubre de repente en una ecografía, en otra imagen, ¿no? En otro método de ayuda diagnóstica, estos cálculos, sospechar que podría tener inclusive una esferocitosis hereditaria, pero leve. Tienes que hacerle tú una lámina periférica, un frotis sanguíneo, ¿no? Porque puede tener esferocitosis hereditaria, ¿no? En esta enfermedad también destaca una concentración de hemoglobina corpuscular media elevada, ¿no? Por el mismo glóbulo rojo, por su forma, ¿verdad? El diagnóstico, ya hemos visto frosis de sangre periférica y también el test de fragilidad osmótica, ¿no? Una sustancia le colocan al lado del glóbulo rojo
para que pueda hacer hemólisis, ¿no? Es muy, a la osmosis muy frágil el glóbulo rojo y estalla. Muy bien. Dale la siguiente, por favor. Estas son las proteínas que constituyen, pues, la membrana del glóbulo rojo. La membrana del glóbulo rojo es una membrana altamente especializada, ¿no? Tiene que deformarse, su estructura cambiar porque tiene que recorrer ciertos capilares, ¿no? Cuando pasan por los sinusoides hepáticos o por la microcirculación, tienen que tener, pues, una adaptación importante, ¿no? Al fallar estas proteínas de la membrana, pues, va a haber una destrucción por el paso de los capilares o de algunas estructuras vasculares donde el glóbulo rojo no pueda seguir su paso. Entonces, al haber una alteración genética a nivel de estas proteínas que constituyen la membrana, va a haber una hemólisis. Dale la siguiente. Y lo que está con flecha, pues son los glóbulos rojos que tienen la forma de esfera, esferocitos, ¿no? Y son glóbulos rojos, como ustedes pueden ver ahí, bien pigmentados, ¿no? Por eso que la concentración de hemoglobina corpuscular media está elevada, ¿no? Para recordar, ¿cómo era la anemia ferropénica? Era un glóbulo rojo pequeño, ¿no? Y pálido, y bien pálido, ¿no? Tenía el BCM bajo y la hemoglobina corpuscular baja. En esta enfermedad, la concentración de hemoglobina corpuscular media va a estar elevada. Dale la siguiente, por favor. Dentro de las enzimas aquí implicadas, va a estar el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Probablemente es la hemólisis aguda más frecuente a través de alteraciones enzimáticas. Por suerte, generalmente en el país es bajo, es más sucede pues en Europa, en otras latitudes, ¿no? Es ligada al cromosoma X, ¿no? Entonces, aquí lo podemos identificar con la presencia de los llamados cuerpos de Higgs, que son precipitaciones, pues, que vamos a ver en los glóbulos rojos. Generalmente se descubre cuando el paciente consume habas. Este consumo de habas y que da la presencia de hemólisis por un paciente con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es el llamado fabismo. Eh, ¿Qué hace las personas normales, ¿no? Las personas normales que tienen esta enzima, al final, por unas rutas metabólicas, van a producir NADPH, ¿no? NADPH, que son elementos o moléculas que son protectoras antioxidantes, ¿no? Antioxidantes en lo que es el metabolismo del glóbulo rojo, ¿no? ¿No? Hay sustancias que son antioxidantes y los protege para no ser destruido, ¿no? El glóbulo rojo. Al no contar con esta molécula, con esta enzima, se destruyen fácilmente, pues, ¿no? Dale a la siguiente, por favor. Estos son los cuerpos de Higgs, estas precipitaciones ahí que son, bueno, con un tinte especial ahí, precipitan estos pigmentos ahí que nos quieren determinar que hay una ausencia de esta enzima. Dale la siguiente, por favor. Más allá de el consumo de habas, hay que tener en cuenta que hay una serie de fármacos que pueden también hacer hemólisis en los pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Los más conocidos, por ejemplo, la aspirina, el ácido salicílico, los antipalúdicos clásicos. Lo bueno de los agentes cardiovasculares ahí, procainamida y quinidina, ya no son
generalmente no están de moda, no son actualmente en su mayoría usados, ¿no? Eh, las sulfonamidas, eh, que lo utilizamos en algunas enfermedades, por ejemplo, reumatológicas, ¿no? Por ejemplo, la sulfasalacina, ¿no? Lo van a ver dentro de unas semanas cuando lleven reumatología, en el tema de, por ejemplo, el tratamiento de la artritis reumatoidea, ¿no? El clorafenicol todavía sigue, mire, aquí como un tema preponderante, causando hemólisis, pero en el contexto de una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo hemos visto como productor de aplasia medular, ¿no? El cotrimoxazol, el famoso trimetoprim sulfametosol también, por ejemplo. Y hay una miscelánea donde hay que recordar la alfa-metildopa, porque vamos a ver más adelante que la alfa-metildopa también puede producir anemia hemolítica, pero por otro mecanismo. ¿Ya? Dale la siguiente, por favor. Las hemoglobinopatías, aquí están pues eh, las alteraciones que tienen que ver con el déficit, la alteración para producir la proteína que va a formar la hemoglobina, ¿no? En este caso hay alteraciones en la cadena de la globina. Pueden ser alteraciones cuantitativas o cualitativas. Ahí cuantitativas tenemos los síndromes talasémicos, y las cualitativas realmente las hemoglobinopatías estructurales, tenemos la hemoglobina S, C, E, donde va a haber un cambio de aminoácido en la estructura de la globina. Dale la siguiente. Siguiente. En fisiopatología de la hemoglobinopatía S, ¿no? Eh, Haber a una alteración, pues, a nivel de formación de las globinas, eh, al final el glóbulo rojo no va a tener la característica normal que es de un disco bicóncavo, ¿no? De 7,2 micras. Va a haber una activación también de la coagulación, también adhesión a nivel del endotelio. Estos van a producir también cierto grado de coagulopatías o alteración eh, o van a activar la cascada de la coagulación. Al final, como final de la formación de estos glóbulos rojos, van a tener una formación generalmente en forma de os, ¿no? Entonces no nos van a servir para las funciones básicas del glóbulo rojo. Generalmente todas estas enfermedades que hemos visto, que son, digamos, genéticas, ¿no? Hereditarias, la van a descubrir en su mayoría en la edad pediátrica, ¿no? Excepto la esferocitosis, que cuando es leve, probablemente no se va a descubrir hasta una edad de un adulto joven, en algunos casos. Vale la siguiente. Estos son los hematíes en forma de os que estamos viendo en las flechas. Dale la siguiente. Siguiente. Y ahora sí pasamos al tema que nos tenemos que hacer énfasis, que es las anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, recordar las anemias hemolíticas autoinmunes, el sistema inmune, bueno, va a atacar al glóbulo rojo, va a atacar al glóbulo rojo, lo va a destruir, va a producir hemólisis, ¿verdad? Y tenemos un dato laboratorial muy importante, específico, llamado test de Coombs. Hay test de Coombs directo y test de Coombs indirecto. En el test de Coombs directo, ¿no? Eh, Se va a juntar la sangre del paciente con un reactivo, llamado reactivo de Coombs, o también llamado antisuero antiglobina.
Entonces, aquí van a haber antígenos de membrana en el glóbulo rojo, ¿no? Acompañados de autoanticuerpos, ¿no? Al ponerse en contacto con el reactivo de Kunz va a haber hemólisis, va a haber aglutinación, va a haber aglutinación. Entonces, el test de Kunz va a ser positivo. A veces lo ponen positivo, algunos laboratorios, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, o muchos lo ponen test de Kunz directo positivo. El test, el test de Kunz indirecto, eh, el test de Kunz indirecto, ya los antígenos ya no van a estar, la reacción con los autoanticuerpos a nivel de membrana, sino va a estar, digamos, periféricamente, ¿no? O sea, ya no mismo en el glóbulo rojo, en la sangre, digamos. Y bueno, si se junta, pues, ¿no? También nuevamente con el reactivo de Kunz o la antilobina humana, ¿no? También va a dar aglutinación, ¿no? Lo que debemos pedir es el test de Kunz directo, ¿no? El test de Kunz directo. A veces pedimos test de Kunz directo, indirecto, ¿no? Pero el que se debe pedir sí o sí, el test de Kunz directo, si pensamos en una anemia hemolítica autoinmune. Dale la siguiente, por favor. Entonces vamos a ver los dos principales de anemia hemolítica autoinmune, aquella mediada por autoanticuerpos de tipo IgG. Recuerden que las inmunoglobulinas, la inmunidad humana son cinco, ¿no? La tipo G, la tipo A, la tipo M, la tipo D y la tipo E. G, A, M, D y E. Estos son de tipo IgG. Entonces, también llamados por estos tipos IgG, también son llamados por autoanticuerpos calientes, también se llaman así, ¿ya? ¿Por qué se llaman así? Porque reaccionan, aglutinan, ¿no? Hacen hemólisis con cierta temperatura, aproximadamente 37 grados, ¿no? 37. Entonces, hay que recordar que estos síndromes, esta patología, se van a asociar con ciertas enfermedades, ¿no? Cuando veamos un paciente con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes o tipo IgG, también sospechar que detrás de eso hay una condición que me está causando hemólisis. Y ahí están los linfomas, sobre todo los linfomas no Hodgkin. Ya van a ser el capítulo de linfomas, ¿no? Linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin son unos cuantos, pequeños, pero el linfoma no Hodgkin hay más de 60 tipos de linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces, los linfomas no Hodgkin se relacionan con anemias hemolíticas de este tipo. Las leucemias linfocíticas crónicas también se asocian. Y el lupus eritematoso sistémico. Y en el lupus eritematoso sistémico, muchos pacientes hacen el conocido síndrome de Evans, que es una anemia hemolítica autoinmune idiopática más una trombocitopenia inmune primaria, en el contexto de un paciente con lupus. Es, no es común ver, pero se ha visto en pacientes con lupus dentro de su evolución que hacen un síndrome de Evans, ¿no? Y hay una menor cuantía que debuta con síndrome de Evans o tiene su lupus, tiene sus ciertas manifestaciones porque diagnosticar lupus no es fácil. Recordar que el lupus no es una enfermedad inmunológica que de cada 10 personas, 9 son mujeres, uno es varón. Es una gran simuladora de varias enfermedades. Hay datos laboratoriales y clínicos que tú tienes que corroborar para sospechar altamente o diagnosticar lupus. Pero muchos pacientes debutan con plaquetas bajas, cierto sangrado,
y anemia. Tú puedes confundirlo con una bicitopenia de repente por otra causa, ¿no? Pero descubres que es un lupus y que está haciendo un síndrome de Evans. Síndrome de Evans. Entonces, recordar eso, el síndrome de Evans, que se presenta característico en las anemias hemolíticas autoinmunes. Aquí, cómo es una hemólisis generalmente extravascular, son, en el tratamiento son corticosensibles. Algunos lo llaman corticosensibles, es decir, responden a los corticoides. Tú le das corticoides, le dices al sistema inmune, por favor, no ataques al glóbulo rojo, no lo destruyan, y mejora su anemia en estos pacientes. Dale el siguiente, por favor. Y la otra gran anemia hemolítica autoinmune es de tipo IgM, que también se llama anticuerpos fríos o autoanticuerpos fríos o también enfermedad por crioaglutininas. Crio es frío, crioaglutininas, ¿no? Esta anemia hemolítica puede presentarse con o sin ictericia. La exposición al frío en pacientes puede seguirse de una anemia o una crisis hemolítica intravascular. En el Hospital Heisen hemos de un paciente, ¿no? Que algunos de ustedes lo han visto, de esta rotación, ¿no? Hablaron con él, les conté el caso, revisamos la historia, ¿no? Y él nos contaba que cuando estaba en Lima tenía anemia. Cuando venía a Chiclayo, solito se corregía la anemia, ¿verdad? También nos contaba que cuando se exponía al frío, su dedo se ponía azul. En estos pacientes hacen acrocianosis. Las partes expuestas adquieren una coloración azulada, pueden presentar dolor, lo que se conoce como acrocianosis. Es diferente al fenómeno de Raynaud, que lo van a ver probablemente en reumatología y yo lo he visto en semiología, donde hay una triada, PCR, palidez, cianosis, rubicundez, ¿no? Este fenómeno de Raynaud más se relaciona con enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Generalmente se presenta en mujeres, ¿no? Años anteriores presentan el fenómeno de Raynaud y después de años, si tú lo sigues, un porcentaje de ellos van a producir enfermedades reumatológicas, ¿no? Pero acá no es diferente, es acrocianosis. El dedo se le ponía azul, ¿no? A la exposición al frío. También nos contaba que en Lima, pues, le decían que tenía grupo positivo, de ahí a positivo, de ahí le dijeron, no sabemos qué grupo tienes, imagínense. ¿Qué pasaba? Recuerden ustedes la práctica de- para saber el grupo sanguíneo, ¿no? ¿No? Tú das un elemento ahí para ver si aglutina o no aglutina, ¿no? Y por descarte tú sabes qué grupo sanguíneo tienes, ¿no? Pero aquí, como se aglutinaba su sangre, los laboratoristas no podían identificar el grupo sanguíneo, que es algo, pues, simple, lo más básico, ¿no? Entonces, ya con esas cositas, ¿no? Sospechamos que el paciente podría tener una anemia hemolítica autoinmune. Le realizamos un test de Coombs y salió positivo. También la bilirrubina indirecta está aumentada un poquito, la LDH también está aumentada, etcétera, ¿no? Entonces, recordar la acrocianosis. De Coombs directo positivo para IgM no siempre y también es positivo para complemento, el sistema del complemento. Aquí también el laboratorio en el GISE nos reportó que también era positivo para complemento. La BCG está elevada, la velocidad de sedimentación globular está elevada. Y estos pacientes no son córticosensibles, no son corticosensibles porque generalmente esta hemólisis es intravascular. Y lo que lo inicia, lo activa es la exposición al frío.
No, el tratamiento es a través de anticuerpos monoclonales, sobre todo si el caso es muy aparatoso, muy grave, tienes que darle rituximab. Los corticoides no funcionan aquí. Muy bien, dale la siguiente, por favor. Entonces, para recordar aquí, sobre todo en la etiología, habíamos dicho antes de eso la temperatura, se llaman anticuerpos calientes porque la hemólisis históricamente sucede a los 37 grados y en los anticuerpos fríos la hemólisis generalmente sucede a los 4 grados centígrados, ¿no? Pero la etiología es importante ahí saber porque en anticuerpos calientes, ya hemos, para hacer énfasis, recordar, eh, puede ser secundaria. Hay una causa idiopática, sí, pero también las causas secundarias hay que pensarlas. Tenemos que pensar en un síndrome linfoproliferativo y que incluye pues la leucemia, linfocíticas crónicas, linfoma no Hodgkin, enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoide, la colitis ulcerosa, algunos tumores como por ejemplo el timoma y también fármacos que también vamos a ver después, ¿no? En cambio, los anticuerpos fríos o crioaglutininas o de tipo IgM, ¿no? Aquí puede estar dentro del contexto de un paciente con una neumonía típica, ¿no? Agente etiológico de la neumonía adquirida en comunidad, neumococo o estreptococo pneumoniae, ¿verdad? Pero a veces tenemos anemias atípicas. El agente etiológico es el micoplasma pneumoniae, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen anemia atípica y hacen hemólisis, sobre todo anticuerpos fríos, pueden estar infectados con el micoplasma pneumoniae. La mononucleosis infecciosa y también, si es en forma crónica, tenemos que sospechar, por ejemplo, linfomas también. Linfomas, principalmente no Hodgkin, la macroglobulinemia de Waldenström, lo van a ver cuando hagan mieloma múltiple y otras neoplasias ahí. También hay una causa secundaria en los pacientes con anemia hemolítica autoinmune. Voy a darle al siguiente, por favor. Es la tinción de PERS que sucede cuando hay una hemosidenuria, ¿no? Pacientes, ¿no? Hay una pigmentación ahí para ver, pues, rastro de hemosidenuria, ¿no? En la orina, ¿no? Dale la siguiente, por favor. No se usa mucho esa tinción de PERS actualmente, pues, ¿no? Esto es importante recordar los fármacos que pueden constituir, ¿no? Como causantes de anemia hemolítica, ¿no? Estamos pensando en una anemia hemolítica de repente por IgM, IgG, por anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, y tenemos que reconocer que los fármacos también pueden producir por varios mecanismos hemólisis. Hay un mecanismo por aptenos, hay un mecanismo neoantígeno y un mecanismo autoinmune, es decir, mecanismo independiente del fármaco. Y en cuanto al mecanismo independiente de fármaco, mecanismo autoinmune, ahí tenemos pues sobre todo lo que es la alfa-metildopa. La alfa-metildopa, como ustedes recordarán, lo usan muchas veces los nefrólogos en los pacientes que hacen hipertensión secundaria a nefropatía, ¿no? Lo utilizan también los ginecólogos dentro del contexto de una preeclampsia, ¿no? Eh, Generalmente el alfa-metildopa se ha quedado en esas dos indicaciones realmente, ¿no? No es un fármaco de primera elección para la hipertensión, ¿no? Como hablo con algunos compañeros para hacer recordar cardiología, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial esencial, ¿no? Tú inicias con otro tipo de fármaco, ¿no? De repente YECA, GUARA2, ¿no? Entonces, la alfa-metildopa puede causarte en algunos pacientes una anemia hemolítica autoinmune independiente de fármaco, ¿no? Es un mecanismo autoinmune. Este es el más
representativo, ¿ya? En cuanto a anemia hemolítica dependiente de fármaco, pero por un mecanismo activo, está la penicilina, ¿no? Como fármaco preponderante, ¿no? Y por un mecanismo por neoantígeno, ¿no? Está principalmente los antipalúdicos tipo la quinina, ¿no? Entonces recordar eso, por favor, ¿no? Se puede preguntar en los exámenes, ¿no? Los fármacos, que es importante reconocerlos, que también te pueden causar anemia. Dale el siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, es una diapositiva para recordar los diferentes fármacos y su representatividad de cada uno de los mecanismos en lo que es anemia hemolítica, ¿no? Dale al siguiente, por favor. Y en las anemias hemolíticas extracorpusculares no inmunes, no hay una causa inmune aquí. Entonces tenemos el hiperesplenismo, ¿no? Cualquiera que fuese la causa de hiperesplenismo, de aumento de vaso, puede dar. La hemólisis mecánica, hemos hablado un poco de los atletas que hacen marcha, maratones, las válvulas protésicas que funcionan mal, ¿no? Los que llevó cardiología, ¿no? En el Perú, ¿cuál es la válvula? ¿Cuáles son las dos válvulas más frecuentes cambiantes en cardiología, ¿no? La válvula mitral y la válvula aórtica, ¿no? Válvula mitral es número uno, ¿no? Por una enfermedad, ¿no? Que le da generalmente a las personas pobres o altoanina, ¿no? Y que no son tratadas adecuadamente y a tiempo, ¿no? La llamada fiebre reumática, ¿no? Los pacientes que tienen fiebre reumática, ¿no? En el tiempo, maltratados, pueden conllevar a que su válvula mitral eh, se malogre, se altere, ¿no? Entonces tiene que hacer posteriormente un recambio de válvula mitral. Entonces, el paciente está con su válvula mitral, pero de alguna manera es mal funcionante, puede conllevar una anemia hemolítica. Entonces, se dan cuenta que es importante hacer una buena historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica. Y eso conlleva tiempo, dedicación, amor por el paciente, por tu profesión, ¿no? Porque inmediatamente te puedes dar cuenta que la causa de esa anemia hemolítica es que probablemente en esa mujer altoandina que le cambiaron su válvula no está funcionando bien. La válvula mitral no funciona bien. Trastornos hemolíticos microangiopáticos, y hemos hablado un poco generalmente de ellos, el CHU, el PTT y el CID. Las infecciones, Bartonella bacilliformes, la enfermedad de Carrión, ¿no? La babesiosis, algo parecido también a la Bartonella, y una toxina de Clostridium perfringens también como las infecciones preponderantes que te pueden causar anemias hemolíticas, ¿no? Anemias hemolíticas, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Entonces estos son los esquistocitos, ¿no? Los que están con asterisco al lado de cada célula son los llamados esquistocitos. Pregunta de examen. Esquistocitos, anemia hemolítica hidroangiopática, ¿no? ¿Qué son los esquistocitos? Son glóbulos rojos fragmentados, cortados, rotos, no cumplen función, ¿no? Y tú los detectas simplemente en un frote sanguíneo, en una defecta. Dale la siguiente, por favor. Y por último, para terminar, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es una neoplasia, una enfermedad clonal, donde a nivel de la célula hematopoyética va a haber mutaciones de un gen llamado PIK-A. Este gen, PIK-A, va
como está alterado, este GPIG-A no va a producir el famoso GPI, el glicosilfosfatidilinositol, glucano tipo A, el GPI. ¿Y para qué sirve el GPI? Pues el GPI va a ser como una molécula de anclaje para que el sistema de complemento reconozca a unas moléculas para que no pueda ser destruido el glóbulo rojo, ¿no? Este gen PIG-A va a estar situado en el brazo corto del cromosoma X, ¿no? Y el defecto importante es la no formación de esta molécula, glicosilfosfatidilinositol glucano A, ¿no? Eh, Al final esto va a resultar en deficiencia de proteínas inhibidoras del complemento tipo CD55, CD59, permitiendo hemólisis crónica mediada por complemento. En aquellos glóbulos rojos que no hay GPI, también pueden ser plaquetas, monocitos y granulocitos. Dale la siguiente, por favor. Entonces, en una célula hematopoyética normal, el PIC-A, que está situado en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma X, va a producir la biosíntesis de- del GPI, ¿no? Y te va a anclar, pues, unas moléculas ahí que tienen que ver para que el sistema de complemento reconozca y no pueda destruir al glóbulo rojo. Sin embargo, en la hemoglobinuria paroxística nocturna no existe pues este anclaje para que reconozca el sistema de complementos CD55 y CD59, ¿no? Entonces va a haber una hemólisis de eritrocitos. Pero aparte de la hemólisis de eritrocitos, también va a activar de alguna manera a la cascada de la coagulación, va a haber activación de neutrófilos, monocitos, trampas celulares de neutrófilos, activación de plaquetas, va a combinar al ser humano a un estado procoagulante, a una trombosis. Dale la siguiente, por favor. Esta hemoglobinuria paroxística nocturna, pues, es una enfermedad compleja, rara de presentación, grave, ¿no? Solamente he visto un caso durante toda mi formación, mi carrera, ¿no? Entonces, la gravedad probablemente de esta enfermedad es porque todo este estado procoagulante, trombofílico, ¿no? Puede complicar y matar al paciente. Entonces, las complicaciones trombóticas probablemente van a suponer la principal causa de mortalidad. Hay un síndrome, el síndrome Buch-Chiari, ¿no? Que es la trombosis de las venas suprahepáticas. La trombosis de las venas suprahepáticas, ¿no? Generalmente pueden presentar a estos pacientes y pueden estar relacionados con la mortalidad, el síndrome Buch-Chiari. Durante las crisis agudas, que generalmente suceden en la noche, por ahí, por eso va el nombre, hemoglobinuria paroxística nocturna, porque se crece, hipotetiza que durante la noche existe un medio más ácido, sanguíneo, entonces ahí existe el gatillo para que pueda producirse esas crisis agudas. Y estas crisis agudas, la hemólisis va a ser intravascular. Y hemos hablado que intravascular es más complejo, más grave la situación. La mayoría de pacientes presentan dolor lumbar y orinas oscuras a manera de esas gaseosas negras que conocemos, ¿no? Tipo Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿no? Entonces el paciente micciona de ese color, un color oscuro. Entonces el médico que no está acostumbrado y no sabe, pues, y ve esa situación, pues, mm, lo pone contra las cuerdas, ¿no? Entonces, esa es la característica cuando hay crisis aguda en estos pacientes, ¿no? La orina, el dolor lumbar, ¿no? Y la hemólisis intravascular que está relacionado con la gravedad.
Puede haber también una aplasia medular secundaria. Vamos a ver algunas visitopenias o hasta pancitopenias y fallo medular por una aplasia medular secundaria. Obviamente, si hay esto, el pronóstico es malo o muy reservado. Y también pueden producir enfermedad renal crónica, ¿no? Esta enfermedad renal crónica, si no se optimiza en su tratamiento, no optimiza desde un inicio el médico, puede progresar y puede llegar a diálisis, haciendo el pronóstico más sombrío. Los diagnósticos actuales a través de citometría de flujo, ¿no? Y el tratamiento aquí es otra vez un anticuerpo monoclonal, ¿no? El anticuerpo monoclonal que más ha tenido opción de tratamiento es el eculizumab, el eculizumab. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, ya terminamos conmigo los 4 temas grandes que existen. Si hubiera alguna pregunta, algún interrogante, alguna sugerencia, encantado de responderles.